Vamos a resolver algunos ejercicios de determinantes en el cual tenemos que hallar el valor de alfa. Inciso A, tenemos el siguiente determinante, que es igual a alfa veces x al cuadrado más y al cuadrado. La solución va a ser la siguiente. El determinante, vamos a aplicar la regla de Laplace. Para aplicar la regla de Laplace, tomamos una fila o una columna y vamos a ir eliminando su respectiva fila y columna de cada elemento y lo vamos a multiplicar por el menor complementario. Comenzamos con el primer valor de la primera columna, eliminamos la fila y la columna y lo vamos a multiplicar por el determinante de menor orden. También consideramos que el primer elemento de la primera columna tiene signo positivo, el siguiente tendrá signo negativo, el siguiente tendrá signo positivo y el siguiente tendrá signo negativo. Ahora tenemos un escalar 0 que va a multiplicar al determinante de menor orden. Como 0 multiplicado por algo nos va a dar 0, no lo escribimos. Pasamos al siguiente elemento. Tomamos ahora el segundo elemento de la primera columna, eliminamos la fila y la columna y lo vamos a multiplicar por el determinante de menor orden, cual está conformado por estos elementos que no han sido eliminados. Además, el signo va a ser negativo. Entonces tenemos menos x multiplicado por el determinante de menor orden, que es justamente esta expresión que tenemos aquí. Luego pasamos con el tercer elemento de la primera columna, que sería este. Eliminamos la fila y la columna y lo vamos a multiplicar por el determinante de menor orden, que serían los elementos que no han sido eliminados. El signo para este elemento va a ser positivo. Entonces, esta expresión lo tenemos aquí, más i por el determinante de menor orden, que sería esto. Por último, tendríamos que tomar el cuarto elemento de la primera columna, sería este, eliminar la fila y la columna y multiplicarlo por el determinante de menor orden, que serían estos elementos, y además el signo sería negativo, pero podemos ver que 0 multiplicado por algo es 0, entonces ya no lo escribimos. Lo que nos quedaría es estos dos determinantes, cada uno multiplicado por un elemento de la primera columna. Entonces lo que vamos a hacer es ahora resolver estos dos determinantes. Para el primer determinante lo que podemos hacer es restar la primera fila con la tercera fila. Menos x más x, 0, menos y más y, 0, menos 0 más 1, 1. En el segundo determinante, para la segunda fila podemos multiplicar a la primera por menos 1 sobre x. Menos 1 sobre x por x menos 1, más 1, 0. Menos 1 sobre x por y, menos y sobre x, más 0, menos y sobre x. Y menos 0 más y. Para la tercera fila, simplemente restamos la primera con la tercera. Menos x más x, 0. Menos y más y, 0. Menos 0 más 1, 1. Luego aplicamos una de las propiedades de los determinantes que nos dice que el determinante de una matriz triangular superior es igual al producto de los elementos de su diagonal principal. De la misma manera aquí tenemos una matriz triangular superior. Entonces directamente el determinante va a ser el producto de los elementos de su diagonal principal. Entonces esto va a ser menos x por 1, que sería x, más y por x menos y sobre x por 1, que sería menos y. Esto es lo mismo que menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Factorizando el signo tenemos menos por x al cuadrado más y al cuadrado. Para que esa expresión sea la misma que esta, entonces alfa tiene que ser igual a menos 1. Inciso B, tenemos otro determinante, el cual está igualado a x más y más z, que está elevado a alfa. Entonces, lo que podemos hacer es
restar la columna 3 menos la columna 1 y el resultado ponerlo en la columna 1. Entonces, 2x menos x más y más z será x más y más z. 2y menos 2y, 0. Z menos x menos y menos 2z menos x menos y menos z. Además, como estoy haciendo una resta, voy a poner un signo al determinante por delante. Esto para no afectar el resultado del determinante en lo que se refiere al signo. Luego lo que puedo hacer es sumar la fila 1 y la fila 3. Entonces tendré x más y más z menos x menos y menos z, 0. 2x menos 2x más 2z, 2x más 2z. Y 2x más z menos x menos y más z. Luego voy a sumar la fila 2 y la fila 3 que tengo ahí, y voy a tener 0 más 0, 0, y menos x menos z, más 2x más 2z, 2x más 2z. Y 2y más x menos y más z, x menos y más z. Luego voy a restar la columna 3 menos la columna 2, y el resultado lo voy a poner en la columna 2. 2x menos 2x, 0. X más y más z menos x menos y menos z, 0. Y x menos y más z menos 2x menos 2z, x más y más z. Ahora lo que puedo hacer es intercambiar la segunda y la tercera fila. Al intercambiar dos filas o dos columnas, el signo del determinante cambia. Como tengo aquí negativo, entonces va a ser ahora positivo. O lo mismo que menos por menos, más. Realicé estas operaciones para obtener una matriz triangular superior. Entonces, directamente el valor del determinante va a ser el producto de los elementos de la diagonal principal. Esto será x más y más z por x más y más z por x más y más z. Es lo mismo que x más y más z al cubo. Para que tenga la expresión inicial que teníamos en el ejercicio, alfa tendría que ser igual a 3. Inciso C. Tenemos otro determinante que es igual a alfa veces 25x más 12 sobre 6. Para esto lo que podemos hacer es aplicar una de las propiedades de los determinantes que nos dice que un determinante se puede escribir como la suma de dos determinantes, en donde una fila o una columna, ¿ya? Está, por decirlo así, dividida en dos partes, cuya suma nos va a dar en la columna original. En este caso, la primera columna, si la sumamos, tenemos x más 1, x más 1, x más 0, x más 0, x y x más 0, x. Las demás columnas son las mismas. Entonces, ahora vamos a resolver dos determinantes. Para el primero, simplemente restamos las filas con respecto de la primera y tenemos esto. Para el segundo determinante, lo que podemos hacer es aplicar la regla de Laplace. Tomamos este elemento, eliminamos la fila y la columna y lo vamos a multiplicar por el determinante de menor orden. Además, consideramos siempre el signo. El signo en este caso va a ser positivo. Luego tendríamos que tomar los demás elementos que son 0, 0, 0, pero como 0 multiplicado por 0 es 0, entonces simplemente necesito calcular ese determinante de menor orden, que está multiplicado por 1. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar nuevamente la propiedad de que un determinante, que es una matriz triangular superior, ¿ya? Es igual al producto de los elementos de su diagonal principal, ¿no? Que sería x por 2 por 3 por 4, que podemos escribirlo como 4 factorial por x, ¿no? 4 factorial es lo mismo que 1 por 2 por 3 por 4. Y a eso le vamos a sumar este otro determinante. Ese otro determinante podemos volver a aplicar la misma propiedad de que un determinante puede ser escrito como la suma de dos determinantes, en donde una columna o una fila está separada y cuya suma nos va a dar la columna original. En este caso la columna es x más 2, x y x, la primera columna.
Y esos dos determinantes, en sus primeras columnas, la suma nos va a dar x más 2, x más 0x y x más 0x. Las demás columnas son las mismas. Ahora nuevamente tenemos que resolver dos determinantes, pero ahora de menor orden con respecto al anterior. Los anteriores determinantes serán de cuarto orden. Ahora los determinantes son de tercer orden. Para el primero, como en el caso anterior, simplemente vamos a restar las filas. Menos x más x, 0. Menos x más x, 0. ¿No? Y nos va a quedar este nuevo determinante. Para el segundo determinante, lo que podemos hacer es también aplicar la regla de Laplace. Tomar este elemento, eliminar la fila y la columna y multiplicarlo por el determinante de menor orden. El signo también va a ser positivo. Nos quedaría entonces un determinante de menor orden. Luego, de manera recursiva, vamos a hacer los mismos pasos. Nuevamente aplicamos la propiedad de que el determinante de una matriz triangular superior es igual al producto de los elementos de su diagonal principal, ¿no? Y eso nos quedaría como x por 3 por 4, que sería 2x. Y para el segundo determinante, podemos volver a aplicar la propiedad de que un determinante puede ser escrito como la suma de dos determinantes. De esa manera nos quedan esos nuevos dos determinantes, pero ahora de menor orden. Listo. Por último, lo que podemos hacer es resolver esos dos determinantes. Como es de segundo orden, es fácil de resolver, ¿no? Para el primero va a ser 4x y para el otro va a ser 3x más 12. Multiplicamos y reducimos términos y nos queda 50x más 24. Para que esta expresión sea igual a esta otra, alfa tiene que valer 12, ya que 12 entre 6 me va a dar 2. Multiplicado por 25x, 50x. Y multiplicado por 12, 24. Ejercicio 6. Hallar alfa si tenemos el siguiente determinante, que es igual a alfa veces esta otra expresión. De manera similar al ejercicio 5, lo que podemos hacer es escribir este determinante como la suma de dos determinantes, en donde una columna o fila está dividida y cuya suma nos tiene que dar la columna original. En este caso, nuevamente vamos a tener la primera columna de ambos determinantes y sumamos nos va a dar la columna original. Las demás columnas son las mismas. Entonces resolvemos ahora dos determinantes. De manera similar al ejercicio 5, para el primer determinante vamos a restar las filas. Y nos va a quedar ese determinante. Para el segundo determinante, aplicamos la regla de Laplace. Tomar esta fila, tomar ese elemento, eliminar esta fila y esta columna y multiplicar por el determinante de menor orden. Además, el signo es positivo. Y nos quedaría este otro determinante. Luego, los demás están multiplicados por 0, en sí no lo calculamos. Si nos fijamos, estamos haciendo de manera recursiva, ¿no? Restamos filas, aplicamos regla de Laplace y nos queda esto. Luego aplicamos la propiedad de que una matriz triangular superior es directamente el valor de su determinante al producto de los elementos de la diagonal principal. En este caso, 1 por b por c por d, b por c por d. Más, y aquí nuevamente aplicamos la propiedad de que un determinante es la suma de dos determinantes. En donde en este caso nuevamente la primera columna de cada determinante, ¿no?, va a ser igual a la suma y nos va a dar la columna original, que sería la primera. Y nuevamente, aquí restamos filas y aplicamos regla de Laplace. Y nos quedan esos dos determinantes. Para el primero, nuevamente, tenemos una matriz triangular superior. El determinante va a ser igual al producto de los elementos de su diagonal principal. 1 por c por d. Y en el otro aplicamos la regla de Laplace. Tomamos este elemento, eliminamos su fila, columna y nos queda este determinante de menor orden. Entonces hacemos eso. Para el primer determinante multiplicamos, entonces nos queda 1 por c por d, c por d. Para el otro podemos directamente resolver o también nuevamente aplicar la propiedad de que ese determinante se puede escribir como la suma de dos determinantes.
en donde las primeras columnas de estos dos determinantes nos van a dar como resultado la columna original. Y nuevamente aplicamos la misma idea. Restamos filas, aplicamos regla de Laplace. Y nos queda esto. Reduciendo términos nos va a quedar todo esto. Lo vamos a igualar a lo que tendría que salirnos. Y si nos fijamos, tenemos aquí 5 términos y aquí también tenemos 5 términos, solo que no son iguales. Pero esto podemos escribirlo como esto, ¿no? Sacar el común denominador, que sería A por B por C por D, y distribuir a cada numerador. Lo que tenemos en el numerador es lo mismo que tenemos en este otro miembro. Entonces, para que sean iguales, alfa tiene que ser igual a por B por C por D. Para que simplificado con esto, nos quede simplemente lo que está en el numerador, que es lo mismo que tenemos aquí. Ejercicio 8. Clasifique el sistema de ecuaciones calculando los rangos de las matrices de coeficientes y la matriz ampliada. Inciso B. Encuentre el conjunto solución. Tenemos el siguiente sistema de ecuaciones y necesitamos clasificar el sistema de acuerdo al rango que tenga la matriz de coeficientes y la matriz ampliada. Entonces, escribimos este sistema en su forma matricial en una matriz ampliada. La matriz de coeficientes se encuentra en el lado izquierdo de nuestra matriz ampliada y la matriz ampliada pues es la totalidad de las filas y columnas, es decir, el lado derecho también. Si lo escalonamos, ¿no? Mediante eliminación gaussiana nos va a quedar esta nueva matriz. Ahora, necesitamos calcular cuál es el rango de A y cuál es el rango de la matriz ampliada. El rango de A, es decir, el rango de la matriz de coeficientes, va a ser 1, solo consideramos hasta el lado izquierdo. 2, el tercero ya no, porque todos los elementos son iguales a 0. De igual manera, el cuarto tampoco. Entonces, simplemente el rango de A va a ser 2, porque tengo dos filas diferentes de 0. Para el rango de la matriz ampliada, nuevamente hago cálculo. La primera fila, sí. La segunda fila también. La tercera fila no, porque todos los elementos son iguales a 0. Y la cuarta tampoco, porque todos los elementos son iguales a 0. Entonces, el rango de la matriz ampliada es 2. Como ahí teníamos, el rango de A es 2, el rango de la matriz ampliada es 2 y el número de incógnitas es 3. Porque las incógnitas son X, Y y Z. Como el rango de A es igual al rango de la matriz ampliada, pero el rango de la matriz ampliada no es igual al número de incógnitas, el sistema de ecuaciones es un sistema indeterminado y tiene infinitas soluciones. Para el inciso B, encuentra el conjunto solución. Partimos de la matriz escalonada, que lo teníamos en el inciso anterior, y lo vamos a llevar a su forma de sistema de ecuaciones. Como tengo dos ecuaciones y tres incógnitas, entonces tengo que asignar una variable libre. Despejando y de la segunda ecuación, voy a tener que y es igual a menos 4z, donde para todo z que pertenece a los reales, z es ahora nuestra variable libre. Como ya tengo despejado el valor de y z es una variable libre, puedo reemplazar en la primera ecuación. Entonces, despejando x de la primera ecuación, tendría que x es igual a menos 2y más z más y. Pero y es igual a menos 4z. Entonces tendría esta siguiente expresión. Reduciendo términos, voy a tener que x es igual a 9z más 1. Como tengo el valor de x, el valor de y z es una variable libre, el espacio solución o conjunto de solución va a ser los vectores x y z, tal que y sea igual a menos 4z, lo que teníamos aquí, y x es 9z más 1, lo que tenemos aquí.